Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este sábado de la octava de Pascua, primero vemos un resumen de las apariciones de Jesús resucitado. No están aquí todas, por ejemplo, falta aquella en la que el Señor se aparece a los discípulos 2 veces, una sin la presencia de Santo Tomás y la otra con la presencia de él, y le invita la segunda vez a que meta los dedos en el agujero de los clavos. Pero quizá lo más significativo de aquí es, por un lado, que el Señor regaña a los apóstoles porque no habían tenido fe. Dice exactamente el texto: les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, no solo porque no habían creído a su promesa de que iba a resucitar. Tampoco María Magdalena había creído en esa promesa, pero ella no es la regañada aquí. Dice, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. No sé cómo fue la regañina, me imagino que con calma, pero fue una regañina, porque no tenían fe y eran reincidentes en la falta de fe. No creían lo que él había anunciado, lo que él había profetizado: resucitaré. Y no creían ni siquiera los que decían que le habían visto resucitado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues si no queremos ganarnos esta regañina de Jesús, con las consecuencias que tendrá para nosotros aquí, ahora y en la vida eterna, tenemos que aceptar sin ningún tipo de duda que Él está vivo, que Él ha vencido a la muerte, que Él ha resucitado. Les regaña porque no han creído a los testigos. Pues esto es lo que nos dice a nosotros. Hay testigos. Aquellos testigos estaban allí. Estaban a 1 día, 2 días de que hubieran visto a Jesús, 1 semana, desde luego menos de 40 días. Estaban allí. Los tenían a su lado. Nosotros no los tenemos a nuestro lado, son de hace casi 2000 años. Eso no quita valor a su testimonio. Yo no he conocido, evidentemente, a Isabel la Católica, y no tengo duda de que Isabel la Católica existió. No he conocido a Napoleón, no he conocido a Julio César, no he conocido a Cervantes, y sin embargo no tengo ninguna duda de que esas personas que existieron, algunas de ellas muchísimo antes que Jesucristo, esas personas existieron, no tengo duda de que son personas reales. Podrán discutir los historiadores sobre si exactamente qué prometió Isabel la Católica que no haría hasta que conquistara Granada. Bueno, esa es una cuestión menor. Pero existir, existió. Y nadie ha dado la vida mediante la tortura espantosa por decirnos: Isabel la Católica existió. Nadie ha dado la vida por eso. Los testigos de la resurrección
dieron la vida, padecieron la tortura, fueron perseguidos por decir que Cristo resucitó, porque ahí está la esencia y la clave de todo. ¿Y nosotros no creemos en los testigos? Pues recibiremos la regañina aquí y en el más allá cuando llegue la hora de nuestra muerte, que recibieron entonces los discípulos. Les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Cristo ha resucitado. Es ofensivo para Dios dudar, negar de este hecho histórico. Es ofensivo. Y es ofensivo para los testigos de esa resurrección. El hecho de que no se nos haya aparecido a cada uno de nosotros Cristo resucitado y que a cada católico no se le haya aparecido Cristo resucitado diciendo, aquí tienes las heridas de mis manos, mete tus dedos, eso no implica que no debamos creer en la resurrección. Cuando el Señor se aparece aquella segunda vez delante de Tomás y le invita a meter los dedos en el agujero de los clavos, le dice, deja de ser incrédulo y vuélvete en creyente. Dichosos aquellos, añade, que crean sin haber visto. Nosotros creemos por la palabra de Cristo y nosotros creemos por lo que nos dijeron los testigos, que fueron tan de fiar que prefirieron morir antes que negar lo que habían visto, oído y tocado. Una segunda enseñanza en este Evangelio. El Señor se despide y les dice, id al mundo entero, y proclamad el Evangelio a toda la creación. La palabra Evangelio se ha convertido en una palabra que utilizamos con distintos significados. Y hay que ir a la etimología, al origen, para entender cuál es el verdadero, el originario de esos muchos significados. Decimos que el Evangelio es donde están cualquiera de los 4 textos que nos narran la vida de Jesús, los 4 evangelios. Pero la palabra evangelio significa buena noticia. Esa es su etimología, ese es el significado original. Cuando Jesús dice, proclamad el evangelio, aún no estaba escrito el evangelio, porque primero se hace la transmisión oral durante unos años, desde la muerte de nuestro Señor, año 33, hasta más o menos el año 60, que es cuando empiezan a escribirse los primeros textos, porque empieza la muerte en persecución de los apóstoles, y se dan cuenta de que hay que dejar las cosas escritas antes de que desaparezcan los principales testigos. 30 años, por lo tanto, hubo de transmisión oral, fiel transmisión oral. Por lo tanto, cuando el Señor dice proclamad el Evangelio, no está refiriéndose a unos textos que aún no existían como textos, y que ni siquiera en ese momento existían como tradición oral, porque va a empezar a partir de ahí esa transmisión oral de lo que ocurrió. Está refiriéndose a una buena noticia. Es de verdad importante tener esto claro, porque lo que el Señor le dice a aquel grupo, un grupo de personas duras de corazón, le dice, transmitid a todos, hasta el fin del mundo, a toda la creación, transmitid esta buena noticia, he resucitado. Esta es la buena noticia. Es la única, de verdad, la única noticia que merece ser llamada buena noticia y que ha sido proclamada en la historia de la humanidad. Cristo ha resucitado. Si Cristo ha resucitado significa que hay resurrección. Esta es la clave. Hay vida eterna. Esta es la clave. Esta es la buena noticia. Hay vida eterna. La muerte no es el final. Y hay que creerlo y gritarlo. La muerte no es el final. Hay esperanza. Leía una frase de un filósofo, un pensador. No sé si hoy existen todavía los filósofos. Un pensador que afirmaba en una de sus obras, en sus últimos libros, que sin esperanza
la vida se convierte en un camino insoportable hacia la muerte. Hay esperanza, existe la esperanza, hay vida eterna. La esperanza no es que te aumenten el sueldo, o que consigas un trabajo mejor, o que te cures de un cáncer. Porque con un sueldo mayor y con un trabajo mejor y sin cáncer, más pronto o más tarde vas a morir, y van a morir tus hijos, y van a morir tus amigos. La esperanza es que hay vida eterna. Esta es la buena noticia. Y si hay vida eterna es porque Cristo resucitó. Tenemos la certeza, la seguridad, sin la más pequeña duda. Hay vida eterna. Y de ahí vamos a ir hacia atrás, porque así es como se escriben después los evangelios. Se parte de la experiencia de la Pascua. Cristo ha resucitado. Y a partir de ahí, los que fueron testigos de la resurrección y de lo anterior, empiezan a contar lo anterior, porque es la resurrección el certificado de autenticidad de todo lo anterior. Porque si resucitó, significa que estaba vivo. Y si estaba vivo, significa que nació. Ahora, nació, lo mataron, resucitó. El final de la historia es este, resucitó. Pero eso significa que murió. Se murió, ¿cómo murió? Son testigos de ello, la crucifixión. Y antes de morir, vivió. ¿Qué hizo? 3 años de vida pública. Son testigos de ello, los que le acompañaron desde el primer momento que empieza esa vida pública. Y antes hay un largo paréntesis de vida oculta en Nazaret, del cual solo sabemos algunas pinceladas. Niño Jesús perdido y hallado en el templo, huida a Egipto, nacimiento virginal en la Santísima Virgen María, concepción maravillosa por parte del Espíritu Santo que cubre a María con su sombra, pero todo está autentificado, certificado como verdadero por el hecho de la resurrección. Nosotros creemos que Cristo es Dios, que su mensaje es mensaje de Dios, que sus palabras son palabras de Dios. Lo creemos porque resucitó. Cristo ha resucitado. Esta es nuestra esperanza y esto es lo que nos anima, con la gracia de Dios, a decir que como aquellos primeros preferimos el martirio antes que negarle a Él. Que así sea.